A ti que me escuchas, paz y bendición de parte de Dios en tu vida. Te invito a que reflexionemos el día de hoy el Evangelio de San Juan en este hermoso tiempo de Pascua. Hace poco celebrábamos en la vigilia pascual la resurrección del Señor y aún sigue resonando la acción salvífica de Dios en nuestra vida. Por eso les invito para que dediquemos un tiempo a leer hoy el Evangelio de San Juan. Vamos a leer el capítulo 10, de los versículos 11 al 18. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el asalariado, que no es pastor, a quien no le pertenecen las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo hace presa en ellas y las dispersa, porque es asalariado, y no le importan nada las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen a mí, como me conoce el Padre, y yo conozco a mi Padre, y doy mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, también a esas las tengo que conducir, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. Esa es la orden que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este domingo, tradicionalmente en la Iglesia Católica, los sacerdotes se adjudican y celebran el Día del Buen Pastor. Vamos a ver qué nos dice el Evangelio sobre quién es el pastor. Lo primero que nos dice el texto es: yo soy el buen pastor. Ese yo es un pronombre personal que designa específicamente a alguien, en este caso a una única persona, a Jesús. Ahí no dice en el Evangelio todo el que sea como yo, no, lo cual sería algo demasiado imposible. Nadie puede ser como Jesús, nadie puede ser otro pastor. En el Evangelio, sobre todo de Juan, donde se habla de este tema del buen pastor, en ninguno de los otros evangelios se menciona. Acá no hay ningún mandato, no hay una indicación para que otros se adjudiquen este título, que es una manera de explicar lo que Él hizo por la humanidad, porque Él fue el buen pastor que se entregó por todos hasta la muerte. Por eso dice enseguida que da la vida por sus ovejas. Y el único que puede entregar la vida por sus ovejas, por sus seguidores, por sus creyentes, es Jesús. Él la entregó en la cruz. Eso fue lo que celebramos en el Tríduo Pascual, la pasión y muerte y resurrección de Jesús, la entrega de su vida para darte salvación a ti y a mí, para decirnos que no todo queda acabado con la cruz, con el sufrimiento, con la muerte, que hay esperanza, que Él es salvación, que Él es camino, que Él es liberación. Por eso, Él es el único pastor, nadie lo puede reemplazar. Todos los demás, todos, los discípulos, los apóstoles, eran seguidores enviados de Él, pero no eran pastores. Nadie puede reemplazar a Cristo Jesús nuestro Señor.
Y enseguida el Evangelio deja en claro que a diferencia del buen pastor, aparecen otros que no son pastores. Y la diferencia entre el pastor y esos otros es que los otros que se hacen pasar por pastores, a quien no les pertenecen las ovejas, son asalariados. ¿Por qué? Porque no son pastores, simplemente les están pagando, están recibiendo un salario para que realicen esa labor, si lo vemos desde la acción de pastorear ovejas específicamente. En el anuncio del Evangelio podemos entender que hay muchas personas que se adjudican el título de pastor, pero no, simplemente son asalariados que reciben un salario, un pago por realizarlo. Y el texto deja en claro que a estos asalariados no le pertenecen las ovejas, lo cual nos está diciendo que hay un único pastor a quien sí le pertenecen las ovejas, y es Cristo Jesús, nuestro Señor. Lamentablemente, en nuestros contextos a nivel mundial, muchos se hacen pasar por pastores, se adjudican este título en diferentes iglesias, celebran el Día del Buen Pastor, pero son solo asalariados, viven, les pagan en función de su trabajo, del trabajo que hacen. Si no les pagaran, no lo realizarían, y es algo lamentable, pero es cierto. A los sacerdotes sí se les paga, a los pastores sí se les paga. Todos reciben un salario como cualquier otro tipo de trabajo. Tal vez tú que me escuchas no tenías conocimiento de esto, pero sí, eso es muy común hoy en día. Sacerdotes y predicadores, todas estas personas reciben un salario. Yo lo digo porque yo sé de primera mano que es así. Esto no me lo estoy inventando para mencionarlo acá. No, esa es una realidad. Pareciera que anunciar el Evangelio hoy en día es algo por lo cual nos deben pagar. Lamentable ver cómo cuántas personas de estas reciben con sueldos exorbitantes, con beneficios de todo tipo, llevando una vida muy cómoda. Por eso el que no es pastor o se hace pasar como pastor, simplemente es un asalariado. Pastores que viven de la gente. Y hace claridad el Evangelio en que a estos pastores no le pertenecen las ovejas, porque las ovejas, solo tienen un único pastor, y es el Señor. Por eso, tú que me escuchas, si estás siguiendo a un sacerdote porque predica bien, porque escuchamos el Evangelio en YouTube, o por aquí, por allá, en la parroquia, o en aquella iglesia, en aquella comunidad, aquel pastor, no. Y esa es una total equivocación. Personas que siguen a otras personas, no. Tú y yo solo debemos seguir a Cristo y nadie más. Y el Evangelio deja en clara la actitud que tienen esos asalariados. Tan pronto como ven venir al lobo, abandonan las ovejas y huyen, salen corriendo. El lobo lo podemos entender como el peligro, las situaciones difíciles, los momentos que nos presenta la vida, que no son tan fáciles. ¿Cuántos anunciadores del Evangelio apenas ven una situación difícil, una escasez económica, una dificultad, salen corriendo? Claro, porque ellos no van a enfrentar las situaciones, no van a dar la vida por las ovejas, no se van a quedar allí enfrentando las dificultades. ¿Por qué? Porque les importa más su propio beneficio y no los problemas que tienen las personas de necesidades económicas, de necesidades espirituales, de necesidades en salud, en alimentación. Tantas dificultades por las que pasan las personas en una comunidad,
Y todos estos asalariados no les interesa, se hacen de los oídos sordos, indiferentes y no enfrentan la realidad de las personas, no les brindan un beneficio, una ayuda. Resulta bastante cuestionable cuando todos estos asalariados le piden dinero a las personas, a veces hasta personas muy pobres, muy sencillas, para ellos vivir bien. Buscan su beneficio, pero no les interesa el beneficio de la gente. No les interesa lo que están pasando, lo que están sufriendo, los problemas. Sí, en la vida cotidiana, en la vida de familia, hay muchas situaciones difíciles por las que pasan los hogares y a veces nadie las entiende. Para eso es que debe estar un sacerdote o un orientador espiritual, para estar ahí, para acompañar las situaciones difíciles por las que pasan las comunidades, las familias, los jóvenes. Y es ahí cuando el asalariado huye, es cuando el lobo, el mal, el demonio aprovecha y hace presa de las ovejas y las dispersa. Ahí es donde viene el mal para dividir, para aprovecharse de las situaciones. Hoy en día, tantos lobos de la fe, confundiendo y engañando, tantos predicadores sin ningún tipo de formación, hasta sin fe, pastores y sacerdotes que se dedican a usar la gente para vivir una vida cómoda, con lujos, con comodidades, con tecnología, con buena comida, con excelentes servicios médicos. Todas estas personas pueden entenderse como lobos, porque al fin y al cabo lo que hacen es dividir, venir y lavarle el cerebro a las personas y decirle: no, usted está equivocado allá en la iglesia donde está, venga mejor para acá. Allá le están diciendo mentiras y le lavan y le engañan y la gente corre de aquí para allá, de allá para acá y la pasa de una iglesia en otra y creyendo todas estas mentiras. A la larga, a ellos solo les importa su beneficio. A mí me parece lamentable, pero es una realidad. Tuve la oportunidad en mi proceso de formación para el sacerdocio de conocer sacerdotes que vivían de la gente, tenían muy buena tecnología, computadores de altos costos, servicios médicos excelentes, viven en medio de comodidades, de comelonas deliciosas, carros. Todas estas realidades fueron lo que me llevaron a mí, debo confesarles, de tomar la decisión de no ser sacerdote. Porque me preguntaba, ser sacerdote para vivir a costillas de tantas personas, beneficiándome de la gente pobre, la gente sencilla, que tal vez da una limosna, da un diezmo para yo vivir bien. No, prefiero ser una persona común y corriente, un creyente común y corriente, para ganarme mi salario, para ganarme mi sustento. Sí, esta es una realidad que tú debes saber, no para confundir, sino para que tengas claro que tú debes seguir solo a Jesús. A mí me parece lamentable cuando sé de estos pastores y sacerdotes que mantienen a toda su familia a costa de la comunidad, de lo que brinda la comunidad, le pagan a los hermanos, hasta la mamá, viven en sus casas con beneficios. Hace poco me enteré de un sacerdote que le paga la salud a su hermana, una salud bastante, una tarifa bastante alta, ¿sí? Y uno se pregunta, pero estos beneficios no los tiene una persona humilde, no las tiene una persona sencilla. ¿Por qué deben tenerlos ellos? Porque si se supone que el líder religioso de la comunidad es para buscar el beneficio de la comunidad y no para buscar el beneficio propio. Eso es muy lamentable y eso sucede y ha sucedido en la iglesia. Yo no les digo esto para que ustedes se separen o rechacen, no, para que tengan claro y
reflexión en el verdadero sentido de pertenecer, de ser partícipe en una comunidad. Es fundamentalmente para buscar el beneficio de todos. De hecho, estos días hemos venido leyendo los Hechos de los Apóstoles y en el capítulo 2 dice que todos ponían en común y repartían según sus necesidades. Allí no dice que todos llevaban sus bienes materiales para que los apóstoles vivieran bien. No, eso no dice los Hechos de los Apóstoles. La primera comunidad nos ha legado para nosotros, los creyentes, después de tantos siglos, para decirnos que vivimos en comunidad para buscar el beneficio de todos, no para buscar el beneficio de unos pocos. Por eso deja en claro el Evangelio en el versículo 13, porque no le importan nada las ovejas. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Nuevamente el Evangelio nos recuerda que Jesús es el único pastor. ¿Y por qué Él es pastor? Porque conoce las ovejas y las ovejas le conocen a Él. Eso es algo muy, muy bonito para quienes hemos vivido en el campo, para quienes hemos tenido contacto con lo que significa tener un rebaño. Sí, las ovejas conocen la voz, tienen claridad de quién es el pastor, lo escuchan cuando él las llama y ellas le siguen. O sea, hay un conocimiento mutuo entre el pastor y las ovejas hacia el pastor, quienes le conocen. ¿Tú conoces tu verdadero pastor? ¿Lo reconoces en tu vida? Y ese conocimiento, mira qué bonito, enseguida el Evangelio nos deja en claro que ese conocimiento mutuo entre el pastor Cristo y sus ovejas, los creyentes, es lo mismo que el conocimiento que hay entre el Padre y Él. Dice, como me conoce el Padre y yo conozco a mi Padre y doy mi vida por las ovejas. O sea, así como el Padre conoce al Hijo y el Hijo conoce al Padre, así se conoce el pastor con sus ovejas. Luego nos viene a mencionar el Evangelio que hay otras ovejas. Se está refiriendo a las ovejas que no hacen parte del pueblo elegido de Israel, a todos los que antes se consideraban paganos, a quienes no se consideraban parte del pueblo elegido por Dios. A esas ovejas también las viene a buscar Jesús. También las viene a conducir. A toda persona creyente en cualquier otro tipo de experiencia religiosa, si tú no perteneces a la iglesia cristiana, católica, si perteneces a otra religión, denominación, la que sea, Jesús te está llamando para que haga parte de la única comunidad fundada por Cristo, fundada con los apóstoles, con los discípulos, a la primera comunidad cristiana, como dice el texto de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, 26. Allí los llamaron por primera vez cristianos, a los seguidores de Cristo, y que llega por la tradición de la historia de la iglesia a lo largo de todos estos siglos, llega hasta nuestros días. Nosotros como comunidad cristiana, de la cual puede hacer parte toda persona que inclusive no se considere creyente, Jesús te llama, Jesús te quiere hacer partícipe de la salvación. Jesús, quien tiene el poder de dar la vida y de recobrarla, Él la ha dado por voluntad propia, como dice el verso 18. Yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. Esa es la orden que he recibido de mi Padre. Cristo ha dado su vida por ti y por mí. Él ha recobrado su vida, ha resucitado, te da salvación gratuitamente y quiere que le sigamos únicamente a Él.
el único pastor a quien debemos seguir. Amén. Te invito a compartir esta reflexión y a suscribirte a este canal. También te invito en el canal de YouTube, hay muchos más temas de reflexión para que los veas constantemente, para que busques allí diversas reflexiones acerca de los evangelios. Gracias por compartir la fe. Dios te bendiga.